Madre Miriam no habla por costumbre. Habla cuando el alma tiembla. Y esta vez, sus palabras han estremecido incluso los muros del Vaticano. Lo que empezó como una simple reflexión espiritual se ha convertido en un terremoto eclesiástico que divide opiniones, sacude conciencias y deja una pregunta ardiendo en el corazón de millones. ¿Qué está ocurriendo realmente dentro de la Santa Sede? En este reportaje exclusivo vamos a recorrer los rincones más ocultos de esta historia, las filtraciones internas, las presiones, las advertencias proféticas y los nombres que muchos quisieran mantener en silencio. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás en el último capítulo podría cambiar para siempre la forma en que miras a la Iglesia y al poder que la rodea. Si este tipo de contenido te apasiona, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje al corazón del misterio más inquietante del Vaticano contemporáneo. El nombre de Madre Miriam había desaparecido de los titulares. Su presencia pública, alguna vez constante y serena, se había vuelto esporádica, casi invisible. Algunos decían que había decidido retirarse para dedicarse al silencio contemplativo, otros, que había sido apartada discretamente de los espacios donde su voz podía resonar demasiado fuerte. Pero en los pasillos de la comunidad religiosa a la que pertenece, algo se sentía distinto. Se respiraba una tensión contenida, un aire de espera, como si todos supieran que tarde o temprano, algo estaba por estallar. Todo comenzó con una serie de cartas. Documentos manuscritos, enviados desde distintas partes del mundo, con un tono de súplica y alarma. Religiosos, laicos, incluso sacerdotes de alto rango, le pedían consejo. Madre, algo está cambiando dentro de la Iglesia, decían algunos. Nos piden callar, nos piden aceptar sin preguntar. Al principio, Madre Miriam respondió con prudencia, pidiendo oración, discernimiento, silencio interior. Pero con el paso de las semanas, el contenido de esas cartas comenzó a repetirse, a volverse más urgente. Era como si todos, desde distintos rincones del mundo, estuvieran percibiendo el mismo temblor invisible bajo los cimientos del Vaticano. Fue en ese contexto cuando, una tarde de marzo, decidió romper su silencio. No hubo aviso previo ni conferencia convocada. Simplemente encendió una cámara, tomó su Biblia y habló. Su voz, tranquila pero cargada de un fuego antiguo, retumbó como un trueno contenido durante demasiado tiempo. He guardado silencio por obediencia, dijo, pero cuando la verdad está siendo sofocada, el silencio deja de ser virtud y se convierte en complicidad. Esas fueron sus primeras palabras. Y bastaron para encender una tormenta que aún no ha cesado. En las horas siguientes, fragmentos de su intervención comenzaron a circular por redes sociales, canales religiosos y foros católicos de todo el mundo. Algunos la recibieron con esperanza, como si por fin alguien hubiese dicho lo que tantos pensaban. Otros la criticaron con dureza, acusándola de sembrar división o de cuestionar a la autoridad eclesial. Pero ninguno de sus detractores pudo negar lo evidente. Sus palabras tenían peso, y su mensaje resonaba con una fuerza que solo la verdad puede tener cuando se pronuncia sin miedo. Lo más impactante no fue lo que dijo, sino lo que insinuó. En su tono se percibía una advertencia velada, una convicción profunda de que dentro del Vaticano se estaban tomando decisiones que pondrían a prueba la fe del mundo entero. No habló de nombres ni de cargos, pero sí de una deriva espiritual que, según ella, se venía gestando en silencio desde hacía años. Su discurso no fue político, fue profético, y en él se mezclaban la firmeza de una madre y la tristeza de quien ve como algo sagrado comienza a fracturarse. Esa noche, muchos de los que la escucharon sintieron que algo se había roto definitivamente. No era una simple transmisión religiosa, era una declaración de guerra al silencio. En menos de 24 horas, el vídeo fue eliminado de varias plataformas, resubido por fieles, compartido en grupos privados, traducido a distintos idiomas y replicado por medios independientes que hablaban de un mensaje que el Vaticano no quiere que se escuche. Mientras tanto, en Roma, los rumores comenzaron a crecer. Algunos afirmaban que se le había pedido prudencia desde instancias superiores. Otros, que se había abierto un proceso interno para evaluar sus declaraciones. Pero ninguna versión oficial salió a la luz. Ninguna aclaración, ninguna respuesta. Solo silencio. El mismo silencio que ella había denunciado. Las campanas sonaban igual, los jardines del Vaticano seguían cuidados, los turistas continuaban llegando, pero debajo de esa calma aparente comenzaba a gestarse una tormenta. Dentro de los muros más antiguos de la cristiandad, algo se movía.
y no precisamente con la transparencia que muchos esperaban. Los observadores cercanos a la Santa Sede comenzaron a notar señales extrañas. Cambios repentinos en los cargos de algunas congregaciones, reestructuraciones discretas en los dicasterios, nuevas directrices doctrinales que se comunicaban en voz baja, sin los comunicados solemnes de antaño. Los que conocen la maquinaria interna del Vaticano sabían que esos movimientos nunca son casuales. Detrás de cada ascenso, de cada renuncia, de cada documento publicado o retirado, hay siempre una historia, un pulso, una tensión. Madre Miriam habló de derivas espirituales, y quienes la escucharon entendieron de inmediato a qué se refería. No era solo una cuestión de fe, sino de orientación moral, de rumbo doctrinal. Desde hacía tiempo, teólogos y prelados habían manifestado, en privado, su preocupación por la confusión que se extendía entre los fieles, declaraciones ambiguas, interpretaciones cambiantes, e incluso omisiones estratégicas en temas donde la Iglesia solía ser firme. Muchos preferían callar por respeto o por miedo. Ella no. En su segundo mensaje, pronunciado semanas después del primero, Miriam fue más directa. Dijo, no se puede navegar entre la verdad y la conveniencia. Cuando el alma de la Iglesia se acomoda al mundo, pierde su propia luz. Esas palabras fueron interpretadas como una crítica a ciertas posturas del Vaticano contemporáneo, especialmente a las que, según algunos, buscan agradar al público antes que preservar la doctrina. Y aunque nunca mencionó nombres, en Roma todos sabían quiénes podrían sentirse aludidos. Desde entonces, varias fuentes cercanas a la curia comenzaron a filtrar información. Se hablaba de reuniones internas, de debates encendidos entre obispos y cardenales, de un documento que estaba siendo preparado para marcar una nueva etapa pastoral. Algunos lo celebraban como un signo de apertura. Otros, en cambio, lo veían como una señal de fractura. Y en ese contexto, las palabras de Madre Miriam adquirieron un peso aún mayor. Los medios oficiales ignoraron su intervención, pero las redes alternativas la convirtieron en un fenómeno global. En foros católicos, comunidades monásticas y grupos laicos de América, Europa y África, se comenzó a discutir con intensidad. Algunos decían que la Iglesia estaba experimentando una renovación necesaria. Otros aseguraban que era el principio de una deformación doctrinal sin precedentes. Y en medio de esa disputa, la figura de Madre Miriam se convirtió en un símbolo incómodo para ambas partes. Si te gusta este tipo de vídeos, recuerda dar tu apoyo al canal para no perderte ninguno y suscríbete. Madre Miriam no tardó en encender un fuego imposible de apagar. En cuestión de horas, sus palabras se propagaron como una llamarada en medio del viento. Los fragmentos de su intervención comenzaron a multiplicarse por miles, reenviados en grupos de oración, analizados por teólogos independientes, subtitulados en distintos idiomas y debatidos en transmisiones en vivo que reunían a creyentes de todos los continentes. La red se convirtió en un campo de batalla invisible entre quienes veían en ella una voz de luz y quienes la acusaban de traición. El eco de su voz atravesó fronteras. Desde comunidades rurales en América Latina hasta abadías silenciosas en Europa, la pregunta se repetía una y otra vez. ¿Por qué ahora? ¿Por qué romper el silencio justo en este momento? Algunos veían un acto de desesperación, otros una misión divina. Lo cierto es que su discurso, tan breve como contundente, había tocado una herida que muchos fingían no ver, la crisis de confianza dentro de la Iglesia. En los días que siguieron, los medios de comunicación católicos más conservadores comenzaron a publicar artículos ambiguos. Ninguno la mencionaba directamente, pero los titulares dejaban entrever el conflicto, necesidad de unidad ante voces disonantes, cuidar la comunión por encima de los debates. Era el lenguaje diplomático de Roma, palabras suaves que esconden un mensaje firme. Pero lo más llamativo fue lo que no se dijo. Ningún comunicado oficial del Vaticano. Ninguna respuesta, ni siquiera una referencia indirecta. Nada. Ese silencio fue interpretado por muchos como una señal. Porque en el Vaticano, el silencio también comunica. Cuando Roma no responde, no es porque no escuche, sino porque mide cada palabra. Y en esta ocasión, el mutismo se prolongó más de lo habitual. Las oficinas de prensa evitaban el tema, los portavoces se remitían a comunicados genéricos, y en los pasillos de la curia se imponía un nuevo código: nadie debía pronunciar su nombre. Mientras tanto, en redes y comunidades parroquiales, el fenómeno se hacía imparable. En América Latina, sacerdotes comenzaron a comentar su mensaje durante las homilías, de forma velada,
citando fragmentos sin mencionarla directamente. En Estados Unidos, varios canales religiosos dedicaron programas enteros a analizar sus palabras. En Europa, grupos de laicos organizaban vigilias y rosarios por la verdad dentro de la Iglesia. Lo que había comenzado como una transmisión solitaria desde una habitación se había convertido en una corriente global de oración, duda y esperanza. El Vaticano, sin embargo, actuaba en silencio. Según fuentes cercanas, algunas congregaciones comenzaron a revisar viejos documentos internos. Se hablaba de orientaciones para evitar la difusión de mensajes que pudieran generar confusión entre los fieles. En otras palabras, se buscaba controlar el relato. Pero cada intento de borrar o desmentir solo aumentaba la curiosidad. Cada vídeo eliminado reaparecía con más fuerza. Cada silencio oficial generaba más preguntas. Madre Miriam se apagó en el silencio. Muchos creyeron que la tormenta comenzaría a disiparse, que con el paso de los días, las aguas volverían a su cauce, y Roma lograría contener aquella oleada de incertidumbre. Pero lo que pocos comprendieron es que su mensaje no había terminado, apenas comenzaba a germinar. Su ausencia se convirtió en símbolo, su silencio en eco, y su advertencia en semilla. Una semilla que ahora brotaba en todas partes, en susurros, en cartas, en conversaciones que antes se temían y que ahora se multiplicaban. Fue en ese contexto que comenzaron a aparecer los primeros documentos. No filtraciones masivas ni escándalos públicos, sino pequeños fragmentos de correspondencia interna entre religiosos y teólogos. Cartas, notas, memorandos que hablaban de decisiones tomadas a puerta cerrada, de reuniones donde se discutían cambios estratégicos en la orientación doctrinal y de advertencias ignoradas por temor a la controversia. Esos textos, que circularon de forma anónima, coincidían en algo inquietante. Todos describían un mismo patrón. Un intento sutil, pero firme, de redirigir la espiritualidad católica hacia una versión más adaptada al mundo moderno. Madre Miriam había hablado justamente de eso. Se están reescribiendo los símbolos, no con palabras nuevas, sino con silencios calculados, dijo en una de sus últimas grabaciones privadas, filtrada por un allegado semanas después. Su voz sonaba cansada, pero segura. Hablaba de decisiones que estaban disolviendo la claridad moral en nombre de la compasión, y de cómo el lenguaje de la fe estaba siendo reemplazado por el lenguaje de la diplomacia. Sus palabras no buscaban confrontar, sino alertar. Pero el eco de esas frases atravesó los corazones de muchos que ya sentían, en lo profundo, que algo no encajaba. Varios sacerdotes comenzaron a testimoniar, en confidencia, que habían recibido advertencias por hablar abiertamente sobre ciertos temas. Algunos fueron removidos de sus parroquias, otros, trasladados por conveniencia pastoral. En muchos de esos casos, las decisiones no se comunicaron públicamente, pero los fieles percibieron la ausencia repentina de sus líderes espirituales. Uno de ellos escribió en una carta que se filtró después: "Nos piden callar, pero el silencio pesa más que la obediencia". Esa frase se convirtió en un símbolo entre quienes veían en Madre Miriam no una rebelde, sino una profeta. Las advertencias no se limitaban a cuestiones morales. También había referencias a un reajuste global dentro del pensamiento eclesial. Se hablaba de nuevas alianzas, de un lenguaje unificado que buscaba acercar a la Iglesia a organismos internacionales y agendas externas. Madre Miriam lo resumió en una frase inquietante: cuando la Iglesia deja de guiar al mundo y empieza a dejarse guiar por él, pierde su alma. Esa declaración, que fue citada y compartida miles de veces, encendió la alarma en los corazones de muchos creyentes que empezaron a ver conexiones entre decisiones políticas y mensajes pastorales. Suscríbete al canal y dale al like para activar la campanita. Era como si la Santa Sede hubiera decidido responder al ruido del mundo con la quietud más absoluta. Sin embargo, bajo esa superficie serena, la tensión era insoportable. Algo estaba a punto de romperse. Los rumores crecían a diario. Algunos aseguraban que Madre Miriam había sido llamada a comparecer ante la Congregación para la Doctrina de la Fe. Otros afirmaban que se encontraba bajo retiro espiritual forzado en un monasterio del norte de Italia. Nadie lo sabía con certeza. Su paradero se volvió un misterio, y su silencio, una obsesión colectiva. Pero mientras su cuerpo desaparecía de la vista pública, su voz seguía viva, resonando como un eco que no se extingue. Una noche, semanas después de su última aparición, comenzó a circular un vídeo sin origen verificable. Una grabación breve,
de apenas 5 minutos, en la que se escuchaba su voz entrecortada y cansada, como si supiera que aquellas serían sus últimas palabras. No temo al juicio de los hombres, dijo, temo al silencio de los justos. Porque cuando los justos callan, las tinieblas celebran. Esa frase se propagó como un incendio. Se imprimió en pancartas, se escribió en muros de conventos, se pronunció en misas clandestinas. Se convirtió en consigna, oración y advertencia. A partir de ese momento, algo cambió. Las redes de fieles que habían seguido su mensaje comenzaron a organizarse de manera espontánea, no como un movimiento político, sino como una corriente de resistencia espiritual. En distintas ciudades del mundo, comunidades enteras decidieron dedicar un día al mes a rezar por la purificación de la Iglesia. Aquello que había nacido de una simple transmisión ya era un movimiento global de introspección y esperanza. El Vaticano, por su parte, no pudo ignorarlo por más tiempo. En documentos internos, que meses después serían filtrados, se reconocía la existencia de una corriente de pensamiento crítica, motivada por interpretaciones personales del mensaje cristiano. Sin embargo, en ninguna parte se mencionaba a Madre Miriam. Era como si intentaran borrar su nombre de la historia. Pero borrar un nombre no borra una huella. Y la suya ya estaba grabada, no en los archivos, sino en las conciencias. Con el paso de los meses, comenzaron a surgir coincidencias inquietantes. Cambios repentinos en la jerarquía eclesiástica, discursos papales que llamaban a vigilar las divisiones internas, y filtraciones que mostraban la preocupación del Vaticano por la expansión de narrativas paralelas dentro del cuerpo eclesial. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que se hablaba de ella. Los fieles seguían repitiendo su nombre en voz baja, como si mencionarlo fuera un acto de fe prohibido. Y en los monasterios, algunos testimonios afirmaban que se habían encontrado cuadernos escritos por ella en los que hablaba de visiones, de una purificación inminente y de una verdad que saldría a la luz cuando el mundo estuviera preparado. Ninguno de esos textos fue publicado oficialmente, pero fragmentos comenzaron a aparecer en foros y medios alternativos, alimentando aún más el misterio. La revelación no llegó en forma de documento ni de discurso. Llegó en forma de coincidencia. En un mismo día, 3 figuras importantes dentro de la Iglesia, 2 obispos y un cardenal retirado, publicaron cartas abiertas llamando a la reconversión espiritual de la institución. En cada una de esas cartas, se repetía una misma expresión: el tiempo del silencio ha terminado. Esa frase, idéntica a la que Madre Miriam había pronunciado en su primer mensaje, se convirtió en símbolo de un despertar colectivo. No era rebelión, era consciencia. Era la confirmación de que su voz, aunque silenciada, había encontrado eco donde menos se esperaba, dentro del propio Vaticano. Los acontecimientos que siguieron parecían sacados de una profecía. Se convocaron reuniones extraordinarias, se revisaron documentos, se restituyeron voces que habían sido apartadas. En menos de un año, el tono de los comunicados oficiales cambió, del orgullo a la humildad, del discurso político al llamado espiritual. Muchos lo consideraron una casualidad, otros, una respuesta silenciosa a las advertencias de aquella mujer que habló cuando nadie quería escuchar. En los últimos meses de aquel año, una pequeña comunidad en el sur de Italia publicó un vídeo sin pretensiones. En él, un grupo de religiosas rezaba el rosario ante una imagen sin rostro. Al final, una de ellas levantó la cámara y mostró un retrato antiguo, casi borroso, de Madre Miriam. El vídeo se titulaba simplemente: Ella no se fue. En pocas horas, millones de reproducciones, miles de comentarios, silencio en Roma. Con el tiempo, algunos historiadores definirían este episodio como el susurro que rompió el mármol. Un instante en que una voz sencilla, sin poder ni posición, sacudió los cimientos de una institución milenaria. Otros lo llamarían el despertar de los fieles. Pero los que realmente entendieron el significado de todo esto sabían que no se trataba de un desafío, sino de una advertencia. Porque lo que Madre Miriam dejó no fue un manifiesto, sino un espejo. Un espejo en el que la Iglesia tuvo que mirarse y recordar quién era, y quién podía dejar de ser si seguía caminando sin mirar al cielo. Su mensaje, más allá de las interpretaciones, fue una invitación a regresar al origen, a la verdad, a la luz. Hoy, su paradero sigue siendo un misterio. Nadie sabe con certeza si vive, si fue trasladada, o si su voz pertenece ya al reino de lo eterno.
Pero cada vez que alguien, en cualquier rincón del mundo, repite sus palabras, su presencia vuelve a respirarse. Y mientras el Vaticano sigue intentando mantener el equilibrio entre el poder y la fe, una frase sigue resonando, más viva que nunca. No temo al juicio de los hombres, temo al silencio de los justos. Esa fue su última revelación, y tal vez, la más grande de todas. Si te gustó el vídeo recuerda suscribirte y apoya el canal, gracias, y no te perderás ninguna historia.